Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de trigonometría y en este quinto vídeo vamos a ver las dos grandes novedades de este apartado de resolución de triángulos. Dos teoremas, el de los senos y el del coseno, que nos van a ayudar a resolver triángulos oblicuángulos de una manera mucho más rápida que a través del procedimiento de la altura. En primer lugar, vamos a trabajar con el teorema de los senos. Vamos a ver su enunciado, la demostración y vamos a ver cuándo aplicar dicho teorema y algún inconveniente que nos puede plantear. El teorema dice lo siguiente. En un triángulo cualquiera en el cual sus lados miden A, B, C y los ángulos también están denotados por dichas letras, se cumplen las siguientes igualdades. La razón de la longitud del lado A entre el seno del ángulo opuesto, ¿vale?, que es el ángulo A, coincide con la razón de lo que mide el lado B entre el seno de su ángulo opuesto y coincide también con la razón, la división, el cociente de lo que mide el lado C y el seno de su ángulo opuesto. Bien, vamos a demostrar una de las igualdades. Realmente son dos, tendríamos que demostrar dos partes, ya que si por ejemplo demostramos que esta igualdad, ¿vale?, y demostramos cualquiera de las otras dos, pues tendríamos ya la cadena. Bien, para la demostración vamos a partir este triángulo, vamos a trazar la altura, vamos a llamar a el punto de corte en la base H, y entonces lo que vamos a hacer es aplicar la definición del seno del ángulo A y del ángulo B en estos dos triángulos rectángulos, en el triángulo AHC y en el triángulo BHC. Bien, el seno de A sería el cateto opuesto, que es H partido de B, con lo cual si despejo H, el B pasaría multiplicando. De la misma manera, el seno de B sería igual a H partido de A. Si paso la A multiplicando, ya tendría despejada la H. Entonces, fijaros que tenemos la H despejada, aplicamos igualación, entonces tendríamos esta igualdad, que A por el seno de B es igual a B por el seno de A. Entonces, ahora lo que haríamos sería pasar este seno de B que está multiplicando aquí dividiendo y este seno de A que está aquí multiplicando lo pasaríamos dividiendo y ya tendríamos la primera de las igualdades. Si yo, por ejemplo, trazara la altura desde B, demostraríamos esta igualdad. Con lo cual, si esta igualdad y estas son ciertas, tendríamos esta cadena. ¿Vale? Pero bueno, esta como se repite no lo vamos a hacer. Una consideración que veremos después, si os fijáis, no son dos igualdades, realmente son tres. Es decir, tenemos esta primera, que A entre el seno de su ángulo opuesto es igual a B entre el seno de B, el ángulo opuesto. Lo mismo, B entre el seno de B igual a C entre el seno de C, y también que A entre el seno de A es igual a C entre el seno del ángulo C. Realmente tenemos ahí tres igualdades que trabajaremos en los ejercicios. Vamos a ver dónde aplicar el teorema de los senos. Lo primero, pues lo que os acabo de decir hace unos instantes, que realmente tenemos tres igualdades. En función de los datos que conozcamos, pues utilizaremos alguna de ellas o varias. El teorema de los senos, importante, se va a aplicar en los dos siguientes casos. Cuando conozcamos dos ángulos y un lado, cuidado, si conocemos dos ángulos en un triángulo, conocemos los tres, ¿vale? Es decir, que conozcamos los tres ángulos y un lado, siendo la incógnita los otros lados. Y también lo vamos a resolver cuando conozcamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, siendo la incógnita el otro lado y los otros ángulos. ¿Vale? Vuelvo a repetir, esto va a haber que tenerlo muy claro, porque cuando tengamos los dos teoremas hay que saber muy bien en qué casos vamos a aplicar uno y en qué casos vamos a aplicar el otro, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, dos ángulos, luego los tres y un lado, o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Qué va a ocurrir en esta última situación? ¿Vale? Cuando apliquemos el teorema de los senos, la incógnita va a ser uno de los ángulos. Entonces, cuando calculemos, nos va a dar que el seno de un ángulo va a dar un valor. Entonces, si recordáis, los ángulos en un triángulo tienen que estar entre 0 y 180 grados. Y el seno es positivo, ¿vale? Será positivo en el primer y en el segundo cuadrante. Entonces, cuando calculemos el shift seno, nos va a dar un ángulo y tenemos que calcular 180 menos ese ángulo, ¿vale? Porque ya digo, va a haber dos ángulos que tienen el seno positivo.
Una vez que tengamos esas dos situaciones, tenemos que tener cuidado porque no siempre nos van a valer las dos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esa situación? Que no nos valdría un ángulo obtuso si la suma de los ángulos es mayor de que 180. ¿Vale? Así que esto ahora os va a costar un poquito, pero cuando veamos los ejemplos os voy a poner un caso de cada para que lo veáis mejor. ¿Vale? Evidentemente, si nosotros tenemos dos ángulos que ya suman más de 180, ese triángulo ya no, esa solución ya no vale. Si el ángulo conocido es obtuso, no, fijaos que ya es más de 90 grados, el otro ángulo tiene que ser agudo, con lo cual la otra opción que hemos dicho de considerar las dos opciones, una en el primer cuadrante y una en el segundo, la del segundo cuadrante no tiene sentido porque entonces serían dos obtusos y también sumarían más de 180 grados. Y después, siempre cuando obtengamos las soluciones, tiene que cumplirse que, si por ejemplo el lado A es mayor que B y a su vez el lado B es mayor que C, los ángulos los ángulos opuestos a esos lados cumplen las mismas condiciones, es decir, el ángulo A mayor que el ángulo B, mayor que el ángulo B, que el ángulo C, perdón, y viceversa. Si se cumple esta condición de los ángulos, se cumple esta condición de los lados. ¿Vale? Ya digo, vamos a verlo en la práctica porque ya digo, el tema de los senos es quizá el único que nos plantea así un poquito alguna situación que puede ser anómala. Vamos a ver tres ejemplos de aplicación del teorema de los senos. Vuelvo a decir, el teorema de los senos lo vamos a aplicar cuando conozcamos dos ángulos, luego los tres y un lado, o conozcamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Bien, si os fijáis, el primer ejercicio que tenemos, bueno, a lo mejor no lo recordáis, es uno de los ejemplos que vimos en el vídeo anterior que dijimos que íbamos a resolver de una manera más rápida en este vídeo. ¿Vale? El ejercicio era este. En un triángulo conocemos los ángulos A, B, de 28 y 53 grados respectivamente, y el lado B, que mide 15 metros, a averiguar la medida de los otros lados. Tenemos esta situación, ¿vale? El ángulo A, el ángulo B y el lado B. Fijaos que conocemos dos ángulos, luego vamos a conocer los tres y uno de los lados. Si os acordáis, en este ejemplo, que creo recordar que era el ejemplo 3 de la parte final, trazábamos la altura, ¿vale? Y queríamos calcular, creo que era el A, solo el A. Entonces, con la altura calculábamos el seno de 28 como h partido de 15, despejábamos h y con esa altura y el seno de 53 calculábamos el a. Hacíamos dos cálculos no muy complicados, ¿vale? Que nos daban lugar a este valor. Bien, pues vamos a ver cómo esto se facilita bastante con el teorema de los senos. No hay que trazar la altura. Entonces, planteamos esas dos igualdades, realmente tres, que tenemos en el teorema de los senos. A entre el seno de A, B entre el seno de B y C entre el seno de C. A entre el seno de A, que es 28, sería igual a 15 entre el seno de 53, e igual a C partido de, si os fijáis, estos dos ángulos, ¿vale? Sumarían 81, con lo cual C sería igual a 180 menos 81, que es 99. Entonces, fijaros, yo tengo que despejar y calcular el A y el C. En este vamos a calcular los dos, no solo el A. Entonces, fijaros que para despejar el A, lo que me estorba es este seno de 28 que está dividiendo, pues pasaría multiplicando aquí. 15 por el seno de 28 partido del seno de 53. Lo calculáis y lo aproximáis. Y de la misma manera calcularía el C. Pasaría este seno de 99 multiplicando aquí con el 15, dividimos entre el seno de 53 y obtendríamos ya el valor de los dos lados. Como veis, mucho más rápido y sencillo. Bien, vamos con la situación un poquito más compleja, que es aquella en la cual tengamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces vamos a resolver el triángulo ABC donde el lado A mide 5, el lado B mide 4 y el ángulo A mide 30. Entonces fijaros, conocemos los dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, en este caso A. Bien, pues entonces de las tres igualdades, fijaros que no conocemos ni el C ni el lado C. Entonces esta nos olvidamos de ella. Entonces tenemos que A entre el seno de 30 es igual a 4 entre el seno de B. Entonces yo tengo que despejar B. Entonces este seno pasaría multiplicando, el seno de 30 pasaría multiplicando con el 4 y el 5 pasaría dividiendo. Tendríamos esta expresión. ¿Vale? Lo calculáis, da exacto, en este caso 0,4. Y fijaros, al calcular seno, nos daría esta opción, 23 grados, 34 minutos y 41 segundos. Pero en un triángulo los ángulos pueden estar comprendidos entre 0 y 180 grados, es decir, puede haber uno que sea obtusángulo. Entonces, lo que hacemos,
como el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante, calculamos el otro ángulo que tiene el mismo seno, que sería 180 menos alfa, como vimos en los vídeos anteriores, es decir, 180 menos 23 grados, 34 minutos y 41 segundos, que saldría esta situación. El problema muchas veces lo tenemos aquí, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es si este es válido. Fijaros, 30 y 156 suma 186, con lo cual ya suman más de 180, que es lo que tienen que sumar los tres ángulos, con lo cual esta opción no sería válida en este ejercicio. Con lo cual, la única solución posible para el ángulo B sería esta, 23 grados, 34 minutos y 41 segundos. ¿Vale? Bien, si yo tengo el ángulo B, podría calcular el ángulo C como 180 menos la suma de 30 y 23, 34, 41, que saldría este ángulo. Y por último me faltaría por calcular lo que mide el lado C. Y vuelvo a incidir en algo que ya comenté en la resolución de triángulos rectángulos. Yo ahora tengo que seguir aplicando el teorema de los senos, ¿vale? Tengo que aplicar alguna de estas igualdades. Evidentemente, si yo conozco el A y el seno de A, ¿vale? Yo no voy a utilizar esta porque como haya calculado mal el B, bueno, tendría mal el ángulo, no tendría mucho sentido. Pero bueno, insisto en utilizar siempre los datos que conocemos con exactitud, ¿vale? Entonces, A entre el seno de A sería igual al lado C entre el seno de 126, 25, 19. Como tengo que despejar este C, me estorba este seno que está dividiendo, pasaría multiplicando con el 5 y nos daría este valor. En este tercer ejemplo de aplicación del teorema de los senos, vamos a resolver el triángulo donde conocemos B, que mide 10, C, que mide 25, y el ángulo B. Aquí tenemos el dibujo. Entonces, fijaos, conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, con ello tenemos que B, que es 10 entre el seno de B, sería igual a C entre el seno de C. Es decir, 10 entre el seno de 20 sería igual a 25 entre el seno de C. El seno de C pasaría multiplicando con el 10, el seno pasaría multiplicando con el 25 y este 10 pasaría dividiendo. ¿Vale? Una cosa que os indico es que yo fijaros que este valor no lo voy a aproximar. No voy a decir aproximadamente pues 0, lo que sea, dos de cifras decimales. Yo lo que voy a hacer es, lo voy a calcular, 25 por el seno de 20 partido de 10, en la calculadora me aparecerá en la pantalla toda pues posiblemente llena de números, y en lugar de aproximar, yo lo que voy a hacer es directamente hacer Shift seno, ¿vale? Si hago eso, me sale este valor, 58, 45, 35. Si aproximáis, obtendréis un ángulo parecido, pero habrá una diferencia de X minutos y segundos con respecto a este, ¿vale? Ya lo indicaré en clase, pero tranquilos. Yo si tuviera que hacer, si hago un examen y aparece un ejercicio, yo suelo tener dos soluciones, una con el valor exacto y otra con el valor aproximado. ¿Vale, chicos? Así que tranquilos. Y entonces hemos dicho que este seno, que va a dar un valor positivo, hay dos ángulos entre 0 y 180 que lo tienen. Uno sería este y otro sería 180 menos 58, 45, 55, que sería este ángulo. Lo primero que vamos a ver es si este ángulo vale. Cojo este, el otro conocido, 20 y 121 y pico, pues son 141, 14, 5, con lo cual es menor de 180, con lo cual este ángulo también es válido. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es calcular los dos valores del lado A que me faltarían por calcular para cada una de estas situaciones. ¿Vale? Entonces, lo primero, tenemos que calcular el ángulo A. Entonces, el ángulo A en la primera situación sería 180 menos la suma de 20 con 58, 45, 55, que saldría este ángulo. Y ahora, para calcular el lado A, que sería el que me faltaría, sería A entre el seno de este ángulo sería igual a 10 entre el seno de 20. Este valor del seno pasaría multiplicando con el 10 y ya tendría el primer valor de A. Para el segundo valor del ángulo C, pues hacemos los mismos pasos. El segundo valor del ángulo A sería 180 menos la suma de 20 con 121, 14 y 5, que daría este valor. Entonces, A entre el seno de 38, 45, 55 sería igual a 10 partido del seno de 20. Este seno pasa multiplicando, ¿vale? Y obtendríamos este valor. Entonces, como habéis visto en esta situación hay que tener un poquito de cuidado porque podemos tener alguna situación que no sea válida. Podría haber alguna situación un poquito más compleja, pero eso lo vamos a resolver con el teorema del coseno.
Bien, vamos ahora con el otro resultado fundamental, que es el teorema del coseno. Dicho teorema dice lo siguiente: en un triángulo cualquiera de lados ABC y ángulos correspondientes a BC se cumplen las siguientes igualdades: que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de a, y las análogas, que es b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2a por c por el coseno de b, y que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de c. Evidentemente, pues no, vamos a utilizar normalmente una de ellas o dos, a lo mejor las tres no son necesarias. Ahora, entonces, fijaros que son análogas. Tenéis un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los lados que intervienen aquí por el coseno de el ángulo opuesto a este lado, ¿vale? Fijaros que el coseno coincide, el ángulo, la letra coincide con la que pongáis aquí, ¿vale? Suma de los cuadrados menos el doble producto y después por coseno de esa letra. Bien, para la demostración, pues vamos a considerar este triángulo, lado A, B, C, trazamos la altura desde B, vamos a llamar a este punto la intersección de la altura con la base H, y partimos de lo siguiente. El coseno de A. El coseno de A sería cateto contiguo, que sería el segmento AH partido de C. Es decir, el segmento AH sería igual, el C pasaría multiplicando C por el coseno de A. Por otro lado, tenemos que el segmento HC sería igual a B menos lo que mide el segmento H, ¿vale? Pero el segmento AH, lo hemos calculado aquí, es C por el coseno de A, con lo cual HC sería igual a B menos C por el coseno de A. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar Pitágoras en los triángulos AHB y en el triángulo C o BHC. Bien, en el triángulo BHC, por Pitágoras, A al cuadrado sería igual a H al cuadrado más lo que mide HC al cuadrado. HC sería B menos C por el coseno de A. Lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces tendríamos H cuadrado más el cuadrado de esta diferencia. B cuadrado más C cuadrado por el coseno cuadrado segundo, menos el doble del primero por el segundo, menos 2 por B por C por el coseno de A. Si aplicamos Pitágoras en el triángulo AHB, C al cuadrado sería igual a H al cuadrado más el cuadrado de lo que mide AH. Pero AH lo tenemos aquí, es C por el coseno de A. Como está elevado al cuadrado, sería C cuadrado por el coseno cuadrado de A. ¿Qué vamos a hacer con estas dos ecuaciones? Restarlas. Entonces tendríamos en el primer miembro A cuadrado menos C cuadrado, que sería igual. En el segundo miembro, mirad qué ocurre. El H cuadrado al restarle con H cuadrado se va. El C cuadrado por coseno cuadrado de A al restarle también por el mismo se va. Con lo cual me quedaría B cuadrado menos 2B por C por el coseno de A. Si este C cuadrado lo pasamos sumando al segundo miembro, tendríamos demostrada la primera de las igualdades. De manera análoga, podríamos demostrar las otras dos trazando la altura desde A, trazando la altura desde C, ¿vale? Para obtenerlas, pero es repetir lo mismo, con demostrar una, pues el resto ya se sobreentiende que las vamos a lograr. Una cosa que no he indicado en el teorema de los senos, que la demostración, si os estáis fijando, la estoy haciendo sobre triángulos acutángulos, ¿vale? Si el triángulo es obtusángulo, pues se haría pues más o menos de una manera similar, pero cambiaría algún detallito, ¿vale? Os animo a, si queréis probarlo, a hacerlo. Bien, pues al igual que el teorema de los senos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ver en qué situaciones vamos a aplicar el teorema del coseno, ¿vale? Y tenerlo claro y después hacer una comparativa, ver unos ejemplos y hacer una comparativa para finalizar. Bien, pues el teorema del coseno lo vamos a aplicar en las siguientes situaciones, ¿vale? Una, si conocemos los tres lados y tenemos que calcular uno o varios de los ángulos del triángulo. Otra, cuando tengamos dos lados y el ángulo comprendido, después os voy a dar un poco una regla mnemotécnica, entre ambos, o el ángulo que forman, siendo las incógnitas el otro lado y los otros ángulos. Y mirar esta tercera situación, cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿vale? Siendo las incógnitas el otro lado y los ángulos. Fijaros que esta situación la vimos en el teorema de los senos, ¿vale? Lo veremos, ya digo, al final un resumen. Entonces, en el teorema de los senos, el teorema de los senos se aplicaba cuando conocíamos dos ángulos y un lado. Ya digo, al conocer dos ángulos conoceríamos los tres ángulos,
teorema del seno. Fijaros, 3 lados, teorema del coseno. Y también aplicábamos el teorema del seno cuando conocíamos 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Bien, fijaros, el teorema del coseno también se aplica cuando conocemos 2 lados y el ángulo comprendido, coseno, comprendido, empieza por lo mismo, ¿vale? Son dos situaciones distintas. Bien, pues vuelvo a decir, esta situación la teníamos en el teorema de los senos. Yo, no sé, otra persona, otros apuntes, otros libros, creo que es más sencillo resolverlo por el teorema de los senos, ya que al hacerlo por el teorema del coseno aparecería una ecuación de segundo grado que a lo mejor os resultaría un poco así molesta de trabajar, que se puede hacer tranquilamente. En clase, si queréis, os muestro algún ejemplo para que lo veáis. Pero yo creo que es más cómodo el teorema de los senos. Y una cosa importante, cuando se aplica el teorema del coseno, siempre vamos a obtener una solución que va a ser única. Porque evidentemente si nosotros conocemos los tres lados, solo va, para un triángulo que tiene los tres lados de una determinada manera, los ángulos también solo pueden tener una única posibilidad, no podemos tener un ángulo y el obtuso para una situación concreta, ¿vale? Y lo mismo si conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, ¿vale? No va a haber más posibilidades que la del triángulo que esté trazado. Sin embargo, en la de los teoremas de los senos, como habéis visto en el ejemplo tercero hace unos momentos, puede haber varias soluciones. Con lo cual, la aplicación del teorema de coseno, si lo podemos hacer, ya digo, pues ahí tenemos la unicidad que nos va a venir muy bien a la hora de la resolución del triángulo. Bien, pues vamos a ver varios ejemplos de aplicación del teorema del coseno. Hemos visto que se puede aplicar en tres situaciones, dos que las vamos a aplicar sí o sí, que es cuando conozcamos los tres lados o dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, y después vamos a comparar qué ocurre si aplicamos el teorema de los senos o el teorema del coseno cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Bien, bueno, pues, por ejemplo, para resolver el triángulo donde conocemos los tres lados, ¿vale? Entonces, no podemos aplicar el teorema de los senos. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la parte de abajo, donde tenemos el seno de cada uno de los ángulos, al no conocer ningún ángulo, ya digo, no tendríamos en una de esas razones dos datos conocidos, ¿vale? Entonces, aplicamos el teorema del coseno. Entonces, por ejemplo, a al cuadrado sería igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de a. Entonces, aquí está la incógnita. Entonces, fijaros qué voy a hacer. Este 15 al cuadrado y este 9 al cuadrado los voy a pasar restando con el 11 al cuadrado. Este menos 2 por 15 por 9 que está multiplicando pasaría dividiendo a la resta que hemos indicado antes, que sería esto de aquí. Como hicimos antes con el seno, yo no calculo esto. Simplemente, bueno, sí, lo meto en calculadora, lo hago, pero no lo aproximo. ¿Vale? Después hago shift coseno y aquí solo tenemos una solución. ¿Vale? Porque en esta situación el coseno que tendremos será positivo, bien, en el primero o el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante no podemos obtener un ángulo porque nos pasamos de 180, ¿vale? Por eso ahí tenéis un ejemplo de la unicidad. Bien, pero para obtener necesito ahora los otros dos ángulos. Entonces vuelvo a aplicar una de las otras dos fórmulas, ¿vale? Por ejemplo, la de b cuadrado igual a cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de b. De la misma manera, este 11 al cuadrado, este 9 al cuadrado pasarían restando, el menos 2 por 11 por 9 pasaría dividiendo, no lo redondeo, hago shift coseno al valor y obtendría este ángulo. Si conozco el a y el b, el ángulo c, pues será 180 menos la suma de estos dos ángulos y obtendríamos este valor. En el segundo ejemplo vamos a resolver el triángulo donde conocemos el ángulo A de 58 grados, B 126 metros y C 105 metros. Si hacemos el dibujo, ya digo, los dibujos aquí no son muy importantes, pero son orientativos de lo que tenemos, ¿vale? Entonces, si tenemos A, B, C, ¿vale? C es 105, B es 126 y A es 128. Fijaros, ¿qué conocemos? Dos lados y el ángulo comprendido entre ambos, ¿vale? Es decir, conocemos los dos lados que determinan este ángulo. Ángulo comprendido, teorema del coseno, ¿vale? Bien, entonces, como tenemos que calcular entonces el lado A, ¿vale? Pues aplicamos la fórmula a cuadrado igual a b al cuadrado, 126 al cuadrado, más c al cuadrado, 105 al cuadrado, menos 2
por 126 por 105 por el coseno de A, que sería 58. Claro, ahora ¿qué pasa? Que este número es conocido, no tenemos que despejar nada. Entonces yo quiero A, no A al cuadrado, entonces tengo que calcular la raíz y como es un lado, no me quedo con la raíz positiva, ¿vale? Entonces me daría 113,49 metros. Bien, ¿qué me faltaría por calcular? Los otros dos ángulos. Pues vuelvo a aplicar podemos ir con el teorema del seno, con el teorema del coseno, pero bueno, yo voy a seguir con el teorema del coseno. Ya digo, os mostraré en clase un ejemplo donde veáis que podemos seguir con el teorema de los senos. Entonces, yo tengo que calcular ahora el ángulo B, pues por ejemplo, entonces sería B al cuadrado, sería igual a al cuadrado, que es este valor que hemos obtenido, más C al cuadrado, menos 2 por A por C, por el coseno de B. Volvemos a despejar el coseno como hemos visto aquí. Paso restando 113 al cuadrado menos 40,49 al cuadrado y paso también restando el 105 al cuadrado. Este menos 2 por estos dos números pasarían dividiendo, no redondeo, hago shift coseno y obtendría este ángulo. Como conozco ya el A y el B, el C sería igual a 180 menos la suma de ambos. Bien, os acabo de decir que os iba a mostrar en clase que podríamos aplicar el teorema de los senos. Pues no, mira, tengo aquí el ejemplo, no lo recordaba. Entonces vamos a ver un ejemplo muy parecido al de antes, en el cual vamos a conocer dos lados y el ángulo comprendido, y vamos a ver que siempre que aplicamos el teorema del coseno, os dije que era una cosa muy importante, es que vamos a obtener la unicidad en la solución, ya que si nosotros tenemos dos lados y calculamos el tercer lado, solo hay un triángulo posible con las tres medidas calculadas, es decir, tenemos unicidad en el triángulo. Entonces, voy a volver a hacer lo mismo de antes, voy a empezar por el teorema del coseno, voy también a seguir con el teorema del coseno y después vamos a ver su variante si seguimos por el teorema de los senos. Y vais a ver que en ese caso vais a obtener una solución que no es válida. ¿Vale? Entonces, para no estar pensando un poquito en esa solución que no es válida, por eso la recomendación de que si empezáis por el teorema del coseno, sigáis con dicho teorema y no os paséis a otro, ¿vale? Entonces, tenemos esta situación en la cual conocemos lo que mide el lado A, el lado C y el ángulo comprendido entre A y C, que mide 108 grados. Bien, entonces, yo voy a calcular el lado B. Entonces, aplicamos la fórmula que empieza por B cuadrado. Entonces, sería B cuadrado será igual a A cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de 108 grados. Este valor sería conocido, como el B es positivo calculo su raíz y me daría este valor, 1564,97 metros. Vuelvo a decir, ahora estamos resolviendo el triángulo, entonces nos faltan los otros dos ángulos. Sigo por el teorema del coseno. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el ángulo A, pues aplico la fórmula A cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces sería A al cuadrado igual a B al cuadrado, que lo tendríamos aquí calculado, más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de A. Este cuadrado y este pasarían al primer miembro pues restando, el menos 2 por estos dos valores pasaría dividiendo, no lo redondeo, hago shift coseno de este valor que me dé en pantalla y obtendría este ángulo. Con lo cual me faltaría el ángulo C, que sería igual a 180 grados menos A más B, 108 más 46, 49, 28, que obtendríamos este ángulo que está aquí, 25, 10, 32. Bien, volvemos a empezar otra vez. Hemos calculado B. Fijaros que nosotros no podíamos aplicar cuando conocemos, cuando queremos intentar aplicar el teorema de los senos, que es, como veis, un poquito más sencillo de aplicación. Fijaros, aquí no lo podríamos hacer porque tendríamos A entre el seno de A, que no lo conozco, solo tengo un valor. B entre el seno de B, no conocería B, tampoco tenemos los dos valores de esa razón. Y C entre el seno de C, tampoco puedo aplicar, no tendría los dos valores de esa razón. Entonces no puedo igualar, ya digo, porque necesitamos ahí tener en una de las razones los dos datos. Bien, en el momento que yo calculo el B, ya puedo aplicar el teorema de los senos, porque fijaros, estaríamos en esta situación que os lo acabo de decir. 1200 entre el seno de A sería igual a B entre el seno de 108, ¿vale? Mirad aquí la situación. Entonces yo podría calcular el seno de A y por lo tanto el ángulo A.
¿Cómo lo haríamos? Este seno pasaría para aquí multiplicando, el seno de 108 pasaría multiplicando con el 1200 y este valor pasaría dividiendo. Entonces tendríamos esto, no lo aproximo y obtenemos dos valores que serían 46, 49, 27 y el otro ángulo que tiene seno positivo estaría en el segundo cuadrante, es decir, 180 menos este ángulo, que daría esto. Pero fijaros, si nosotros cogemos este ángulo y se lo sumamos al conocido, nos pasamos de 180, con lo cual esta solución no es válida. Con lo cual, nos quedamos con esta y para calcular el otro ángulo, entonces haríamos 180 menos la suma de 108 con 46, 49, 27, que obtendríamos este ángulo que, si os fijáis, lo único que difiere es en un segundo, es decir, eso ya depende de las aproximaciones, cómo las tomemos en un lado o en otro, ¿vale? Entonces, si os fijáis, el teorema del coseno, si seguimos aplicando el teorema del coseno, obtenemos la solución del ángulo y el valor que nos falta, mientras que aquí tenemos que dilucidar si los dos son válidos o no. Y ya digo, en esta situación vais a ver que vais a tener siempre una situación anómala. Va a haber algún caso en el cual este ángulo puede valer, pero la solución que obtengáis en el lado no será válida. Bien, para no extender mucho más el vídeo, os hago un resumen que tenéis que tener muy claro. Si esto lo sabéis, después en los exámenes, en los ejercicios, pues ya digo, no vais a titubear a la hora de hacerlo. Entonces, aquí tenéis lo que dice el teorema de los senos, lo que dice el teorema del coseno. ¿Cuándo vamos a utilizar el teorema de los senos? Cuando conozcamos dos ángulos, luego los tres y uno de los lados. Ahí la solución va a ser única, porque si conocemos los tres ángulos, solo se puede construir un triángulo con dados tres ángulos. Y la otra situación es en la cual conocemos los dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, donde puede haber dos soluciones. Hay que ver si los ángulos que se obtienen son válidos, etc. Es la única situación en la que tenemos más de una solución. El teorema del coseno, pues fijaros, el teorema de los senos es si conocemos los dos ángulos, luego los tres ángulos, pues en el teorema del coseno es si conocemos los tres lados, ¿vale? Para calcular cualquier ángulo, solución única. Y después, ¿cuál es la otra situación? Que conozcamos dos lados y el ángulo comprendido entre ambos, el ángulo que forman, ¿vale? Donde la solución también será única. Bien, pues con este resumen acabamos el vídeo explicativo de estos dos importantes resultados. Ahora lo que falta es que lo apliquéis, que lo trabajéis, porque ya digo, es quizá la parte más importante de esta primera parte de resolución de triángulos. Cualquier duda, pues ya lo sabéis dónde estoy, cómo contactar conmigo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.